Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Valor con P. Tengo conmigo a Marta Vila. ¿Qué tal estás, Marta? Hola, Pepe. Pues la verdad que muy contenta porque vamos a hacer un episodio de esos de fondo de armario y estoy segura de que a nuestros oyentes pues les va a gustar y van a volver a él recurrentemente. Sí, recurrentemente, porque hoy vamos a hablar de las grandes caídas de los mercados, las grandes crisis, las grandes burbujas. Y la verdad es que no hay nada más recurrente en el día a día de las bolsas que los típicos agoreros advirtiendo que una crisis brutal es inminente. Pero afortunadamente las grandes caídas, esas que superan los descensos del 30%, en realidad son fenómenos muy raros. En concreto, si nos fijamos en lo que han hecho las bolsas en los últimos 44 años, veremos que estas grandes caídas han ocurrido una vez cada 11 años aproximadamente. Pero es cierto que cualquier persona aficionada a los mercados, que consulta la prensa especializada, las redes sociales, etcétera, sabe que cada vez que la bolsa corrige un 5%, se les da altavoz a esos que dicen vende todo y compra oro. Así que el programa de hoy va sobre una de esas paradojas que hay en los mercados, porque hablaremos de un fenómeno muy raro del que, sin embargo, hay una sensación de que es muy habitual. La idea de hablar de las grandes caídas surgió cuando terminamos los dos últimos episodios del año 2024, en los que hicimos una radiografía muy minuciosa sobre cómo se ha comportado la bolsa desde hace casi 200 años. Cualquier persona que se plantee invertir por primera vez puede escuchar estos dos episodios para hacerse una idea de qué cabe esperar de la renta variable a largo plazo. Por ejemplo, cuál ha sido su rentabilidad, cómo han variado los retornos año a año, las frecuencias de las caídas, los factores que hacen que se muevan, etc. Y perdona, Marta, simplemente decir que nos estamos refiriendo a los episodios 48 y 49 de Valor con B, por si alguien quiere buscarlo. Fenomenal, gracias por recordarlo, Pepe. Pues al final lo que explicamos es cómo se comportan las bolsas en un entorno normal y sentíamos que era necesario dar un paso más, contar cómo se ha comportado, cómo se han comportado las bolsas, pero en periodos anormales, dar así una visión más completa de la renta variable. Lo que vamos a hacer es estructurar el estudio de esos periodos anormales de las bolsas en dos episodios. Para el episodio de hoy hemos estudiado la mayor parte de las crisis de mercado que han ocurrido desde el siglo XVIII, empezando por la de la Compañía de los Mares del Sur en Inglaterra, la Compañía de Mississippi en Francia, hasta terminar con la burbuja de las acciones tecnológicas chinas de 2015. No vamos a explicar cada crisis, sino que nos vamos a centrar en los puntos comunes que comparten todas ellas. Y de esta forma vamos a hacer un retrato de las condiciones en las que se gestaron las mayores crisis de mercado de la historia. Sí, lo que veremos es que, aunque los detalles de cada crisis, por supuesto, son muy particulares en cada caso, hay denominadores comunes fácilmente identificables que llevaron a los mercados a la locura y después al colapso. Esos denominadores comunes vamos a recorrerlos en el episodio de hoy. Y en el siguiente vamos a centrarnos en los comportamientos de los inversores en esas situaciones de locura, los errores que suelen cometer y las oportunidades que se pueden aprovechar. Así que de esta forma, pues lo que decías, Marta, vamos a cerrar el círculo que abrimos en los episodios 48 y 49. Pues si te parece, hecha ya la introducción, vamos a ponernos el casco y las armaduras porque empezamos ya a hablar de las grandes caídas. ¿O de las grandes caídas o de las grandes burbujas? Buena pregunta, porque
En realidad es difícil diferenciarlas. Prácticamente todas las grandes caídas son consecuencia de la explosión de burbujas. Digo casi todas porque la caída, pues durante el COVID, todos sabemos que no fue provocada por una burbuja. Hay algunas excepciones más, pero lo normal es la existencia de una burbuja. Una burbuja que cuando se hincha provoca un boom de crecimiento, de actividad en la economía, un enorme incremento de sensación de riqueza, porque las burbujas, pues suele ocurrir en la renta variable cuando todo el mundo tiene acciones de compañías, o el mercado inmobiliario cuando todo el mundo tiene una casa. Todo el mundo se siente más rico y eso tiene un impacto en la economía. Hasta, que la burbuja se pincha y se provoca todo lo contrario. Los precios de los activos se desploman, todo el mundo es más pobre. Naturalmente todo esto tiene un impacto muy negativo en la economía. Ejemplos, como decía, se da en la mayor parte de las grandes caídas, en el de la Compañía de los Mares del Sur y la Compañía de Mississippi en el siglo XVIII, la Gran Depresión australiana de finales del siglo XIX, la Gran Depresión norteamericana en la primera parte del siglo XX y las que comentábamos antes de Japón, tigres asiáticos, China, la burbuja inmobiliaria española. La verdad es que lo raro es encontrar una caída que no haya sido precedida por una burbuja. Así que yo creo que el primer factor clave de nuestro modelo es que exista esta burbuja. Sin duda. Lo que pasa es que al plantear este primer factor clave, nos vamos a encontrar con un problema que posiblemente es una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado al documentar este episodio, y es que no hay una definición única de burbuja que esté aceptada por toda la comunidad académica. Esto es una sorpresa, pero es así. Hemos consultado diferentes artículos y la definición más habitual que encontramos, más o menos, viene a decir que una burbuja es una subida pronunciada en los precios de mercados de un activo que se mantiene durante mucho tiempo hasta que eventualmente implosiona. Claro, esta definición puede servir para analizar periodos históricos a toro pasado, pero no es nada útil para el día a día de un inversor, porque primero hace que cualquier subida pronunciada y mantenida a lo largo del tiempo sea susceptible de ser una burbuja, y esto no es así. En realidad esto es una tragedia, porque esta parte de la definición académica realmente ha calado en los inversores. Y yo llevo oyendo que compañías como Inditex, que es una burbuja desde 2012, y desde entonces lo que ha hecho es multiplicar por 3, con unos resultados creciendo a doble dígito. O Amazon, o Apple, o ASML. Cada vez que una empresa sube, esto es así, hay voces que la tachan de burbuja únicamente porque su precio ha subido. Eso es lo que se espera que haga una buena compañía, además, ¿no? Claro, por eso digo que esta parte de la definición que ha cuajado en la sociedad es una tragedia. Pero la mente humana funciona así, y aquí quiero recordar cosas que dijimos en nuestros episodios sobre psicología. Al final, la mente humana busca una excusa, la que sea, para no reconocer un error. Y si nos hemos perdido la subida de una gran empresa, el recurso ese de es una burbuja, es muy socorrido, pero no es válido. Y como decía antes, esta definición de burbuja tampoco es válida, además, porque solo se confirma cuando eventualmente el precio implosione, que es la segunda parte de la definición. Dicho de otra forma, si los inversores nos guiamos por esta definición académica, solamente podremos hablar de burbujas cuando ya es demasiado alto, cuando el precio ha implosionado y cuando tenemos pérdidas muy abultadas. Así que para el día a día de un inversor es necesario tener una definición mucho más práctica. Y para ello, para conseguir esta definición, en vez de recurrir a la comunidad académica, vamos a mirarnos al espejo, vamos a recurrir a nuestra propia filosofía de inversión, vamos a recurrir a la filosofía de la inversión en valor, porque para nosotros, los inversores en valor, una burbuja es algo muy claro, que es el proceso que provoca que el precio de un activo suba
extraordinariamente por encima de su verdadero valor, de su verdadero valor intrínseco. En otras palabras, y esto es clave para entender una burbuja, para nosotros son fenómenos exclusivamente de valoración, no de precio, como es para los académicos. Entonces, a la hora de plantearnos si existe o no una burbuja, lo primero que tenemos que estudiar es cómo ha evolucionado el valor del activo financiero que estemos analizando. En el caso de una empresa, si estamos estudiando la renta variable, nos fijaremos en la evolución de sus beneficios y nos plantearemos si son sostenibles o no lo son. Una vez que hayamos comprobado el valor, nos vamos a fijar en qué ha hecho el precio. Si los precios han subido tanto como el valor, por fuerte que sea la subida, no podremos hablar de burbuja. Pero si los precios han subido mucho más que el valor, entonces podemos sospechar que estemos ante una. Les voy a poner un ejemplo de mi día a día en el trabajo. La verdad es que tengo la suerte de poder hablar con muchos de nuestros inversores y en algunas conversaciones, bueno, pues algunos me dicen qué tal, qué cual, que una compañía tecnológica es una burbuja. Bueno, pues muchas veces lo que hago es volver a la oficina, ver cómo han evolucionado las ventas de la compañía X, sus beneficios, su flujo de caja durante los últimos 3, 5, 10 años y lo comparo con lo que han hecho sus acciones. En muchos casos lo que veo es que la subida de los precios de sus acciones lo que ha hecho es reflejar ese crecimiento impresionante de sus beneficios. Hay otros casos en los que no. Las acciones de cualquier chicharro sin beneficios se disparan, eso es otra cosa. Pero en compañías tecnológicas más grandes, y no quiero decir nombres porque no es el objetivo de este episodio, pero lo que hemos visto es que sus acciones han subido empujadas por sus fundamentales. Ese es el truco para mirar una compañía en concreto o la bolsa en general, que es lo que tú has dicho. ¿Qué es lo que ha movido el precio? ¿Los beneficios o la valoración? Porque, ojo, para que sea una burbuja, el principal motor de la subida de los precios tiene que ser la valoración. Pero no un poquito, tiene que ser mucho. Tiene que subir mucho por efecto de la valoración. Y no es que una empresa o un sector esté carillo, sino que al hablar de una burbuja tiene que estar ultra caro. Y hay una diferencia en ese matiz. A mí me llama la atención oír a gestores nacionales muy conocidos decir que las empresas de tecnología no se pueden valorar o que no saben valorarlas y acto seguido decir que son una burbuja, ¿sabes? Ahí hay algo como que no me encaja. Hay una contradicción, sí. O cuando alguno de nuestros inversores me habla de criptodivisas, la verdad es que yo no sé cómo se valora un Bitcoin. No, yo tampoco. Entonces, no podemos decir que son una burbuja simplemente porque ha subido. No, claro que no. Si no entiendes un activo, como son las criptos, en mi caso, lo inteligente es no invertir en él. Pero no se puede decir que es una burbuja si no lo entiendes, porque si no entiendes ese activo, porque sencillamente no puedes estimar su valor. Si no lo entiendes, es imposible estimar su valor. Y si no puedes estimar su valor, es imposible estimar su valoración. Por tanto, no puedes hablar de burbuja, las cosas como son. Bueno, pues hemos hablado de las burbujas, que son el primer elemento de nuestro modelo. Pero las burbujas son consecuencia de algo, no ocurren porque sí. Siempre hay una narrativa que la alimenta. Ojo, porque no estoy diciendo que sea una narrativa irracional, sino que una historia con más o menos lógica económica termina volviéndose loca y derivando en una burbuja. Pero inicialmente las narrativas sí que suelen tener una cierta base. Sí, la clave está en lo que has dicho. Al principio tienen sentido y eso mueve a inversores de una manera racional y, sin embargo, poco a poco, a medida que esa narrativa va creciendo, va madurando, se va intoxicando por las dinámicas psicológicas que mueven las burbujas y al final terminan provocando una locura. Pero esa locura es posterior, no es la causa inicial. Si hay algo más o menos tangible, algo nuevo que se intuye que puede dar mucho dinero, pero que precisamente como es nuevo no se entiende muy bien cómo va a producir esa riqueza, son hipótesis más o menos bien articuladas, pues todo esto, evidentemente esa falta de definición con el paso del tiempo se va intoxicando y puede derivar en un problema, ¿no? O también puede ser que bajo esa historia, bajo esa narrativa, se dé, por supuesto, que todo el mundo asuma que el ente público va a actuar como paracaídas
y que va a ser imposible perder dinero. Así que, por un lado, en esas narrativas vemos que hay algo nuevo que huele a mucho dinero, que es un denominador común en la mayor parte de las burbujas que hemos estudiado. Y por otro lado, hay una sensación como de una protección que va a impedir cualquier pérdida. Claro, con esos cantos de sirena de mucho dinero por un lado y pérdida imposible por otro, pues o bien te atas bien al mástil o si no te tiras por la borda y acabas devorado por las sirenas. Bueno, es que la narrativa diría que es más importante que la propia burbuja. Sí. Por eso, bueno, es nuestro segundo factor, ¿no?, en el modelo. Totalmente. Si alguien nos dice que hay una burbuja o si pensamos que la hay, tenemos que identificar su narrativa, porque sin ella, pues no hay burbuja. Prácticamente todas las podemos englobar en 3 tipos. El primero es el del nuevo paradigma. Por ejemplo, la aparición de una nueva tecnología revolucionaria, como Internet, o el descubrimiento y la explotación del nuevo mundo, como ocurrió con las burbujas del siglo XVIII. Con ellas se produce una sensación de nueva era que da pues la sensación de tener por delante enormes ganancias, aunque no del todo definidas, así que no se percibe un límite y al mismo tiempo, debido a la novedad, los viejos paradigmas de la valoración y del análisis, pues se asume que no funcionan. Yo creo que es lo que pasó con la burbuja de Internet, por ejemplo. Sí, pues es un ejemplo, la burbuja de Internet y también la burbuja del siglo XVIII. Fíjate, estamos hablando de una burbuja del siglo XX y otra burbuja del siglo XVIII con un claro denominador común, que es esto que decimos de la narrativa, ¿no? Que por un lado empieza con un pensamiento racional y termina siendo una locura. El ejemplo de Internet que decías, ¿no? Hace 25 años de la burbuja.com, con los planteamientos de lo que iba a ser Internet, ¿hubo una locura en el mercado? Pues sí, pues al final hubo una locura en el mercado con las compañías de Internet. Pero ojo, que ahora que podemos analizar la narrativa 25 años después, solo podemos decir una cosa, y es que era absolutamente cierta, porque Internet cambió el mundo, que era lo que se decía en el año 2000. Lo que pasa es que luego eso derivó en pagar valoraciones que no se sostenían. Y lo mismo exactamente igual con la explotación de las Indias en las burbujas del siglo XVIII que comentabas. Y como estos son denominadores comunes, también podemos mirar al futuro y adelantar que cuando el hombre llegue a Marte, y hace poco lo dijo Elon Musk, volveremos a ver esas ideas, esas narrativas poco difusas que huelen a mucho dinero y se puede montar otra buena. Así que es importante entender que esto de las burbujas no surge porque la gente se vuelve loca. Totalmente. Un segundo tipo de narrativa es la del apoyo gubernamental o la del soporte político que hace que las ganancias sean imparables. También tenemos muchos ejemplos. Es el caso de Japón. Tenemos una isla con poco terreno, una enorme densidad de población y que cada vez es más rica porque era el contrapunto al comunismo en Asia y además promovido por la inversión desde Estados Unidos para tener ese aliado, ¿no? En la zona, la industrialización y urbanización del país desde mediados de los 70, que se produjo como un gran éxodo del campo a las ciudades, impulsando pues la demanda de terreno y pisos. Pues como este impulso político parece que no tenía fin y no hay terreno, como hemos dicho, para todos en una isla, los precios de la vivienda solo podían subir. Que era una conclusión lógica. Que si ves este cuadro que acabas de hacer del Japón de los años 70, lo lógico es que los pisos solo podían subir. Esa es la parte. Tiene una lógica, pero termina derivando en un comportamiento exacto, en una locura. Y en España ocurrió algo parecido, que no nos olvidemos, en nuestra burbuja inmobiliaria. Éramos el puente entre Europa, Latinoamérica y el norte de África. Teníamos una ventaja crónica en el coste salarial y además un clima favorable para atraer compradores del norte de Europa. Todo esto era absolutamente cierto. Sigue siéndolo ahora mismo. Ojo. La entrada del euro, además, eliminó el riesgo divisa que teníamos los países de la periferia europea, rebajó los tipos de interés, llenó de dinero España.
Y esto venía de Europa, que no era cosa del gobierno español, sino que había un organismo todavía, que podríamos decir todavía con más credibilidad, que estaba creando estas condiciones. Y ninguno de estos factores era falso. Y luego derivó en lo que derivó. Otra burbuja de aquella época fue la burbuja de las renovables. Y aquí, uniendo con lo que comentabas antes de ese apoyo institucional, en la que el que tenía un terrenín y no ponía un huerto solar, pues prácticamente era idiota, porque el gobierno garantizaba por decreto rentabilidades del 20% anual. Hasta que dejó de hacerlo, claro. Pero la sensación de dinero gratis y apoyo gubernamental, hombre, es que esto lo apoya el gobierno. Pues es cierto que lo apoyaba el gobierno, pero luego derivó en grandes pérdidas. Y eso, burbujas del siglo XVIII que antes comentábamos, pues también los gobiernos de Inglaterra, los gobiernos de Francia, potenciando la burbuja de los mares del sur, la burbuja del Mississippi, la enorme burbuja inmobiliaria australiana de finales del siglo XIX, que, o sea, las repercusiones, ríete tú, de la Gran Depresión norteamericana. Esto fue una cosa salvaje. O también el apoyo para desarrollar los tigres asiáticos. Que también terminó mal. Vamos, ya lo creo que terminó mal. Y tenía apoyo gubernamental, y un apoyo gubernamental apoyado en pilares totalmente ciertos. Uh-huh. Eso es importante. Pues por último, el tercer tipo de narrativa es el apoyo del regulador. En este caso, es muy interesante pensar en lo que ocurrió después de la burbuja.com. Hay que entender que el sistema intenta aprender de las burbujas, pero suele aprender las lecciones incorrectas. Después de la burbuja.com había una cierta sensación de complacencia, porque a pesar de la burbuja y de la recesión posterior, las pérdidas y el impacto económico no fueron para tanto, porque según los bancos centrales y los think tanks, el uso de titulaciones y derivados había sido muy positivo en la gestión del riesgo. Así que los reguladores bancarios le dijeron a los bancos: «Hey, si usáis titulaciones y derivados, os dejamos aumentar a lo bestia vuestros libros de préstamos porque no hay riesgo». Los bancos hicieron exactamente eso, pero multiplicado por 100 y de la mano de la ingeniería financiera, de los tipos bajos, y dieron hipotecas a todo lo que se movía. Es que otra vez hay algo de verdad, ¿no? Vemos ese apoyo del regulador, porque la paquetización de hipotecas, que es lo que implica la titulización, realmente tiene sentido para gestionar el riesgo. Es una herramienta de gestión de riesgo, y los derivados también. Sí, pero la sensación de ganancia segura es lo que al final yo creo que lleva a irse de madre, ¿no? Algo inicialmente que, como hemos dicho, pues era razonable, y al final las titulaciones y los derivados, en vez de ser herramientas de control de riesgos, pues acaban siendo instrumentos de generación de riesgos, que es justo todo lo contrario que pretendía el regulador. Sí, la historia de las burbujas y de las grandes crisis es una historia de errores concatenados. Eso es así. Pues bueno, centrándonos en nuestro modelo, ya hemos hablado, primer factor, tiene que haber una burbuja, tenemos que comprobar que las subidas en los precios han debido a la valoración del activo, no a un crecimiento de su valor, es decir, que cada vez están más caros. Segundo, tenemos que localizar la narrativa que alimenta ese encarecimiento. Como ha explicado Marta, normalmente hay una historia de ganancias sin límites, novedosa, poco definida, esa que crea una sensación de nueva era o de this time is different, y un apoyo político o del regulador que crea una sensación de que es imposible perder, tranquilidad total. Entonces, la unión de unas ganancias ilimitadas y una pérdida imposible son los ingredientes perfectos, que además lo hemos visto repetido una y otra vez a lo largo de la historia, son los ingredientes perfectos para que se monte la gran fiesta final en los mercados. Eso es, la gran fiesta final, que es, bueno, nuestro tercer factor del modelo. Y esa fiesta se manifiesta por dos vías. Primera, tiene que haber una participación generalizada de la sociedad en la burbuja, y segundo, tiene que haber una sensación generalizada de euforia. Para que una burbuja genere una crisis capaz de hacer un caos a la economía, tiene que ser un fenómeno social masivo. Tiene que participar hasta mi abuela. Y para ello es necesario que haya un mercado.
cuanto más líquido sea el activo y más asequible, pues más gente puede meterse en ese mercado, participar en la burbuja, amplificar su magnitud. Por ejemplo, una burbuja en las criptos, en los sellos, en activos forestales o en el sector de las impresoras 3D, pues no puede tumbar la economía, ¿no? Porque están limitadas a un nicho muy pequeño. Puede haber burbujas en ellas, pero al estar muy limitadas, como no hay participación masiva, no terminan teniendo un impacto sistemático, ¿vale? Para que exista una burbuja peligrosa tiene que existir un acceso fácil al mercado, que permita a cientos de miles de personas especular, es decir, a comprar un activo con el objetivo de venderlo cuanto antes, con una fuerte ganancia provocada por la subida del precio sin nada relacionado con la evolución del valor real del activo. La clave en las burbujas es que terminan especulando personas, bueno, lo que he dicho, ¿no? Como mi abuela, o sea, con perfiles que jamás estarían en los mercados financieros, con todo el respeto a mi abuela, pero para que nos entendamos, en un entorno pues normal y sosegado. Sí, hay una frase muy famosa que se atribuye a Rockefeller que dice: cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, yo lo vendo todo, ¿no? Pues un poco va por ahí lo que estás diciendo. Sin ir tan lejos, para mí un buen ejemplo reciente de la participación masiva es lo que ocurrió en la burbuja de las compañías tecnológicas chinas en 2015, cuando se abrían casi 7 millones de cuentas retail en brokers al mes, o las empresas japonesas que dejan de invertir en sus operaciones y destinan su capital a jugar a la burbuja inmobiliaria en los años 80, fue eso. Esto es impresionante, o sea, empresas que dejan de invertir en su negocio y se ponen a especular. Bueno, déjame que vuelva al punto anterior de la narrativa, porque creo que es interesante también contextualizar lo que has dicho de China y las 7 millones de cuentas al mes de inversores retail en brokers online. Que 7 millones de tíos en China son pocos. O sea, en una sociedad, además, con una tasa de ahorro enorme, crecimiento económico por encima de la media, un gigante político que se expandía de la mano de sus empresas tecnológicas. Claro, esos 7 millones de tíos pensaban, pero es que detrás de mí pueden venir 700 millones más. Entonces, cuando ves todo el poder que va acumulando China, el impacto que tiene en sus compañías tecnológicas que están amparadas por el Estado, es que en aquel momento de la burbuja de las tecnológicas chinas en 2015 había una narrativa muy fuerte detrás. ¿Y qué pasó? Porque claro, con esa narrativa pues es la gran fiesta de los mercados, que es que participa todo Kiski. ¿Y por qué participa todo Kiski? Pues bueno, pues porque todo el mundo está como muy eufórico, ¿no? La euforia es la causa de la fiesta. Eso es. Tenemos ganancias limitadas, pérdidas limitadas y unos precios que no paran de subir. Así que la gente cada vez es más rica, compra más cosas, asume más riesgos y los que advierten de la locura son tratados por tontos. Entonces al final se produce un círculo vicioso muy peligroso en el que la economía va bien porque la burbuja sube y en el que la burbuja sube porque la economía va bien y bueno, pues de todo ello se hace eco los medios, se alimentan historias de este éxito, aparecen en las portadas los nuevos millonarios, hay decenas de cursos para hacerse rico en 2 días. Tiene que haber una sensación de euforia, ¿vale? Generalizada, que es lo que provoca una participación generalizada. Y con esto llegamos al cuarto elemento de nuestro modelo. Eso es, nuestro cuarto elemento es el crédito, un aumento desaforado del crédito destinado a comprar el activo de la burbuja y para el que como colateral se emplea el activo de la burbuja. Por ejemplo, el crédito hipotecario en el caso de las burbujas hipotecarias o comprar acciones a crédito en el caso de las burbujas bursátiles. Ten en cuenta que al final para participar en una burbuja es necesario tener capital, es necesario acceder al capital. Y esto puede ser un capital que es tuyo, que ya lo tienes, o en la mayor parte de los casos es un capital que te dejan prestado. Y aquí es donde aparecen los bancos. El papel de los bancos es importantísimo. Es verdad que no es el factor más importante del modelo, porque los 4 son igualmente importantes, pero sí es el factor clave. Los bancos permiten el acceso al capital para participar en la burbuja al gran público y hacen posible que la participación en la burbuja sea masiva, que una masa eufórica
borracha de la narrativa y endeudada hasta las cejas, se dedica a comprar un activo que no para de subir. El capital está prestado por los bancos. Y cuando los bancos están metidos hasta las cejas en una burbuja, es cuando realmente se crea un problema. Porque cuando estallan ya no es solo problema del especulador que participaba en ellas, sino que también es problema del trabajador, del estudiante, del pensionista, que tiene su dinero depositado en ese banco. Entonces es cuando todo el mundo está intoxicado y el Estado se ve obligado a intervenir y rescatar a los bancos a base de capital público. Es decir, que sin bancos, el empobrecimiento generalizado que ocurre después de una burbuja sería imposible. Por eso hay que entenderlo muy bien y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo en este cuarto factor antes de pasar a las consecuencias. Es importante tener en cuenta que las burbujas ganan velocidad a través de la expansión del crédito. Aunque muchas expansiones del crédito, evidentemente, no derivan en burbujas, sí que es verdad que todas las burbujas están relacionadas con la expansión del crédito. El bancario y el de las instituciones financieras que forman parte del shadow banking como actor secundario. Pero el crédito es un factor fundamental que evoluciona a lo largo de la burbuja. Y evoluciona de una forma que podemos dividir en 3 etapas. Una primera etapa, cuando comentábamos antes esa parte racional de la narrativa, que los inflows que generan, los cupones o los beneficios que genera participar en la burbuja o comprar ese activo burbujil son suficientes para cubrir el pago de los intereses y pagar el principal de esas deudas cuando llegan en vencimiento, digamos que es la parte más racional. Luego, una segunda etapa que ya se empieza a intoxicar la cosa, que los beneficios del activo sirven para cubrir los intereses de la deuda, pero ya empieza a ser más complicado pagar el principal. Así que los que están endeudados necesitan hacer refinanciaciones sucesivas, que en principio no hay problema porque el activo no para de subir y el banco está encantado. Y luego en la última etapa, esos inflows, esos flujos de entrada, no cubren, la tercera etapa, perdón, esos inflows o flujos de entrada no cubren ni el principal de la deuda ni los intereses. Así que para pagar las deudas anteriores es necesario pedir nuevos créditos o que el precio de los activos siga creciendo de manera desaforada para poder pagar esa deuda. La clave está en que poco a poco el servicio de la deuda se va haciendo insostenible. Lo que hemos comprobado cuando nos documentamos para este episodio es que el ciclo de burbuja y posterior pánico al final es consecuencia de los cambios procíclicos en la oferta de crédito. La oferta de crédito se incrementa rápidamente en los tiempos buenos y cuando el crecimiento económico se frena, la tasa de crecimiento del crédito cae rápidamente. Durante la etapa de expansión, los inversores se vuelven más optimistas, revisan al alza sus estimaciones de rentabilidad, de tal forma que se vuelven más propensos a pedir créditos. Los prestamistas, al mismo tiempo, rebajan su percepción de riesgo sobre los prestatarios, la aversión al riesgo cae y al final, pues están más dispuestos a hacer créditos, a más créditos, incluso a prestatarios en los que antes no confiaban. Pues en otras palabras, la calidad del crédito cae cuando aumenta la calidad de crédito. Es que es para liarse. Cuando la economía se frena, los inversores dejan de ser tan optimistas y se vuelven más cautos. Y a medida que los préstamos producen pérdidas, los prestamistas cierran el grifo. Ese comportamiento procíclico de la oferta de crédito pues le da mucha gasolina a la burbuja en la subida y le mete mucha presión en la bajada. Digamos que eso provoca que los movimientos sean tan verticales, tanto cuando se hincha la burbuja como cuando explota. Y luego hay otro aspecto muy relacionado con esto que hemos visto en prácticamente todas las burbujas que hemos estudiado. Y creo que es importante destacar porque hay mucha gente que piensa, que confía en que las instituciones van a ser capaces de poner freno a estas locuras crediticias. Pero la realidad es que hay que tener en cuenta que mientras la burbuja se hincha, primero que todo el mundo está ganando dinero y nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro.
fenomenal. Pero es que además, de ese incentivo que podemos decir un poco perverso, todos los indicadores de riesgo financiero están intoxicados. O sea, cuando la economía va bien, los activos suben, la gente tiene trabajo, pues los impagos de las hipotecas son bajísimos. O sea, no estaría justificado que los bancos de repente dijeran, oye, pues que ya no dan más créditos, porque si la gente los está pagando, ¿no? Como además los sueldos suben, pues pueden pagar perfectamente los intereses de la deuda. Los ratios de cobertura también son totalmente razonables. ¿Por qué? Pues porque los ingresos de la gente están hinchados, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando el precio de las acciones y de los pisos suben, pues los ratios de loan to value pues parecen muy bajos. ¿Por qué? Pues porque esa parte del value está muy alto. Entonces, claro, parece que todo está bien, ¿no? Entonces, el banco que decide dejar de dar créditos realmente no va a tener datos que avalen esa decisión. No podrá decir, no, es que las cosas van mal. Oiga usted, pues es que las cosas van fenomenal. Y además perderá cuota de mercado en una economía que no para de crecer. Entonces, ojo, que no hay que pensar que no, es que a las instituciones les da igual. No, pero es que las instituciones en ese momento de locura no tienen las herramientas suficientes para tomar esa decisión. Es muy difícil, por no decir imposible, frenar esto. Y por eso ese exceso de confianza, ese no entender cómo funcionan las instituciones a la hora de tomar decisiones, lo que ha hecho es incentivar tomar riesgos excesivos por esa confianza que no se debería depositar en ellas, y al final pues las burbujas crecen y estallan. Uh-huh. Y hay otro aspecto más que también quiero destacar y me llamó la atención al estudiar la burbuja inmobiliaria española, y es la confianza que tenían los inversores en lo que decía su banco. Al leer artículos de aquellos años, muchos afectados daban por hecho que si el banco les concedía otra hipoteca o si les vendía tal cual activo tóxico, es que todo estaba bien. Entonces, había una especie como de externalización de responsabilidad al banco que era muy conveniente porque te permitía, de algún modo, seguir jugando. Y al mismo tiempo el banco se lavaba las manos y decía que, bueno, si su cliente le pide más, pues el banco le da más. Vemos que el banco también tiraba balones fuera, porque al igual que su cliente, en realidad, pues también quería seguir jugando. Quería seguir jugando. Es que esa externalización de responsabilidades ocurre en todos los escalones de la cadena. Desde el Banco Central y el regulador hasta los bancos comerciales y los propios especuladores. Y de ahí el crecimiento masivo del crédito, que es lo que acelera las subidas, como decías, en un primer momento, y luego las bajadas, ¿no? Y precisamente esto es lo que pone a los bancos en el epicentro del terremoto cuando la burbuja estalla. Y eso es lo que provoca que las burbujas de calado terminen teniendo un impacto realmente sistémico. Pues Pepe, vamos a recapitular porque ya hemos recorrido los 4 elementos comunes que han marcado los entornos de mercados previos a las grandes caídas. Primero, una situación de burbuja, es decir, que los precios de los activos han subido muy por encima de su valor y que el principal factor de subida es un encarecimiento. En otras palabras, que han subido a consecuencia de una expansión de sus valoraciones. Segundo, tiene que haber una narrativa que alimente esta burbuja. Las burbujas no surgen porque sí, sino que hay una historia detrás que genera una sensación de una nueva era de ganancias ilimitadas, de this time is different, y que muchas veces vienen acompañadas por un impulso de los entes públicos que da sensación de seguridad total. Tercero, tiene que haber un ambiente de fiesta. Un ambiente de fiesta masivo en el mercado, un ambiente reflejado en una participación generalizada. Las burbujas limitadas a nichos pequeños del mercado no tienen el poder de tumbar a la economía. Entonces tiene que haber una sensación de optimismo, euforia y riqueza fácil y, por último, un altavoz permanente en medios, redes sociales que alimente esa sensación de fiesta. Cuarto, una fuerte expansión de crédito y del riesgo financiero alrededor de la burbuja. Vemos compras a crédito, vemos que se usa como colateral el activo de la burbuja y vemos una participación del sector bancario a nivel masivo. Este cuarto elemento es el que dota a las burbujas ese elemento sistemático que cuando estallan provocan las fuertes caídas del mercado que todo el mundo teme. Es un resumen perfecto, Marta. De hecho, cualquier persona que estudie las grandes crisis del mercado, y da igual cuál, verán que estos 4 elementos están presentes. Por supuesto,
Los detalles son diferentes, porque no es lo mismo ser un especulador de la Francia de 1720 comprando acciones de las compañías del Mississippi que un especulador de la China de 2015 comprando acciones de compañías tecnológicas. Eso, por supuesto. O sea, por ejemplo, en la primera, el altavoz eran los tabloides de la época y en la segunda pues teníamos las redes sociales. Claro que hay diferencias. Pero si quitamos el zoom y lo analizamos desde lejos, vemos que con independencia de cómo se llame ese altavoz, el altavoz existe. Y con el resto de elementos de nuestro modelo también son elementos que hemos visto repetidos en todas las grandes caídas, en todas las burbujas, y que podemos identificarlos y aprender de ellos a la hora de enfrentarnos en nuestro día a día como inversores. Eso es, Pepe. Pues muchas gracias. En el próximo episodio vamos a seguir profundizando en estos factores comunes de las grandes crisis, esta vez analizando los procesos de pinchazo de las burbujas y el comportamiento de los inversores, bueno, entre otras cosas. Así que esperemos que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy y bueno, pues que escuchen el siguiente. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.